Evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight Felices de que estén con nosotros esta noche for the best Bible study in Miami. para el mejor estudio bíblico de Miami. Tonight we continue our series on discovering your gift, Hoy vamos a continuar con la serie Descubriendo tus dones. and tonight will be the concluding message of the series, which is part 6. Hoy estamos con el mensaje de conclusión, que es la parte 6 de tus dones. We've had a lot of fun discovering our gifts, Nos hemos divertido mucho descubriendo nuestros dones. and people are surprised. They're surprised at the gifting that God has placed in their hearts as they have evaluated this series. Algunos están sorprendidos de los dones que Dios ha depositado en sus corazones, así han ido descubriendo con este estudio. And tonight we're going to do a brief review Vamos a hacer un pequeño resumen and then some thoughts about walking in the Spirit. y algunas notas sobre cómo caminar en el Espíritu. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we ask that you would open our hearts Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones and help us receive everything that you have for us. y ayúdanos a recibir todo lo que tienes para In nosotros. Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús yo oro And everybody says, y todos dicen, Amen. Amén and y amén. Amen. So we've been discussing that every single Christian has one main motivational gift. hemos estado discutiendo de que todo cristiano tiene un don principal motivacional. And as a result of that, Y como resultado de esto, every Christian sees other Christians todo cristiano ve al otro cristiano and the circumstances they go through y las circunstancias en las que se encuentran o pasan through their motivational gift. a través de ese don motivacional. And in Romans chapter 12, En Romanos capítulo 12, let's begin reading in verse 3. vamos a empezar en el versículo 3. For I say that through the grace given to me to everyone who is among you, not to think of yourself more highly than you ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. So everybody has received a measure of faith from God. Entonces cada uno ha recibido una medida de fe de Dios, And the context for this faith to grow y el contexto para que esta fe crezca is humility. y es la humildad. Many times people are very, very gifted, Muchas veces algunos tienen muchos dones. and you just know they have so much potential, Y puedes ver que tienen gran potencial, but there's no humility. pero no hay humildad. There's a lot of pride. Hay mucho orgullo, There's a lot of narcissism. hay mucho narcisismo, They think more highly of themselves, se creen más que otros and that chokes out that gift that God has put in y them. eso ahoga el don que Dios le ha puesto. That's why Paul begins writing this chapter in Romans, Por eso Pablo escribe este capítulo en Romanos, talking about the importance of humility. hablando sobre la importancia de la humildad. I was filling out a recommendation for dental school for a student, Estaba llenando una recomendación para la escuela dental para un estudiante and they asked for me to send a letter of recommendation, y me pidieron que mandara una carta de recomendación. but then they asked specific questions. Pero entonces empezaron a preguntar preguntas And they específicas asked that about every student, y preguntan a todos los because estudiantes they know that the right answers to these questions porque saben que las respuestas correctas a estas preguntas will allow them to pick good candidates les permite escoger los buenos candidatos who will be successful in a very difficult career. que van a ser exitosos en una carrera difícil. And one of the questions they ask Y una de las preguntas que hacen is about how they take criticism. es cómo ellos reaccionan a la crítica. That's a very important question, Eso es una pregunta muy importante. because to receive criticism the right way, Porque recibir una crítica de una manera buena, you have to be humble. tienes que ser humilde. So this is one of the qualities they look for to admit students to dental school. Esto es una de las cualidades que ellos están buscando para admitirlo en la escuela de dentistas. And so this is one of the qualities that we read here today, Y esta es una de las cualidades que estamos leyendo hoy aquí, that you will be a humble person. de que debes ser humilde. And verse 4 says,
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, why does God give everybody something different? ¿por qué Dios le da a cada uno algo diferente? So that we would work together, Para que trabajemos todos juntos, so that there will be unity. para que haya unidad. In a marriage, En un matrimonio they say that opposites attract. dicen que los opuestos se atraen. So, why does that happen? ¿Por qué sucede eso? Why does God bring together two people that are so different ¿Por qué Dios une dos personas que son tan diferentes? so that they would learn to depend on each other? Para que aprendan a depender el uno del So otro. that they will learn to function like the Bible says, Para que aprendan a funcionar como dice la Biblia. because the Bible says two is better than one. Porque la Biblia dice que dos son mejores que uno. You have two brains, Tienes dos cerebros, you have four eyes, tienes cuatro ojos, two opinions. dos opiniones. Therefore, that tension that exists in a marriage Entonces esa tensión que existe en el matrimonio should lead to better decisions debe lidiar o conducir a mejores and decisiones to a more successful marriage. y a un matrimonio más So exitoso. in the body of Christ, each one has different giftings, Entonces en el cuerpo de Cristo cada uno tiene diferentes dones, but not all have the same function. pero no todos tienen la misma función. Verse 5. En el versículo 5. So we being many are one body in Christ and individually members of one another. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. We have to learn to tell one another, Tenemos que aprender a decirnos unos a otros, I need you. te necesito. Amen? Amén. I need you. Te necesito. The pastor needs you. El pastor te necesita. The people that sit in this church, they need you. La gente que se sienta en esta iglesia te necesita. And the world needs you. Y el mundo te necesita. But specifically, when we talk about the church, Pero específicamente cuando estamos hablando sobre la iglesia, we cannot get to the place where we say we don't need anybody. no podemos llegar al punto de decir no necesito a nadie. I was reminded of my brother-in-law's testimony. Me recordaron el testimonio de mi Cuñado. cuñado. Before he's a pastor today, Él es un pastor hoy en día, but before he was a pastor, pero antes de ser pastor, he had many hobbies and things that he would do, él tenía muchos hobbies y muchas cosas que hacer, and one of them was riding horses. y una de ellas era cabalgar a caballo. And so one Sunday, it was a beautiful day, he decided to go riding horses instead of going to church. Y un día él decidió, mejor me voy a cabalgar que ir a la iglesia. And somebody called him, hey, I missed you in church, what happened? Y alguien le llamó y le dijo, oye, me hiciste falta en la iglesia, ¿qué pasó? And his response was, well, church is for people that are sick and people who have problems. Y él respondió, la iglesia es para gente enferma y gente que tiene problemas. It was a beautiful day, I went riding my horse. Y era un lindo día y yo me fui a montar caballo. And the Christian from the church that called him was shocked. Y la persona que lo llamó de la iglesia estaba en shock. It was an arrogant response. Esa era una respuesta muy arrogante. Well, shortly after that, Y poco después de eso, he was diagnosed with terminal cancer, fue diagnosticado con cáncer terminal and he was given about 3 months to live. y le dieron solamente 3 meses de vida. Guess where he went? He Al- went to the church. Adivinen a dónde fue. Fue a la iglesia. I anointed him with oil, Lo ungí con aceite and God healed him. y Dios lo sanó. What was terminal end-stage cancer? Lo que era un cáncer terminal, When they did a second pathology and biopsy, cuando hicieron la segunda patología y la biopsia, they said that it was benign, it was not terminal. y le dijeron era benigno, no era That terminal. was more than 20 years ago. Eso fue más de 20 años And atrás. today he's a pastor. Y hoy en día él es un And he pastor doesn't miss church on y Sundays ya no se anymore. pierde los cultos los domingos. So we have to need one another. Entonces debemos necesitarnos unos a otros. Not just when things are bad. No solamente cuando las cosas están mal. So you decide what you do with your time. Tú puedes decidir qué hacer con tu tiempo, But your gift will prosper and increase pero tu don va a aumentar when you realize that you need the church cuando te des cuenta que necesitas a la iglesia and the church needs you. y que la iglesia te necesita a ti. Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. En el versículo 6, de manera que,
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Stop there. Okay, so everybody has a different gift Todos tienen un don diferente that provides a special grace from God. que produce una gracia especial de Dios. How many have that? ¿Quiénes tienen esto? Do you have a special grace? ¿Tienes una gracia especial? You do. La tienes. But sometimes we know it when we're doing something that we should not be doing. Pero a veces lo descubrimos cuando estamos haciendo algo que no debemos de estar haciendo. For example, if I try to sing, Por ejemplo, si yo trato de cantar, my wife will look at me mi esposa me va a mirar and she'll say, "You have no grace for that. y me va a decir, tú no tienes ninguna gracia para hacer eso. When you sing, it's a disgrace." Cuando tú cantas es una desgracia. Amen? Amén. So sometimes we discover Am- what we don't have. A veces lo descubrimos cuando lo que no tenemos, And by the misuse of our gift. por el mal uso de nuestro don. And so we compared a lot of the different ways that you can discover your gift. Comparamos las diferentes maneras que puedes descubrir tu don. And then it names the 7 motivational gifts, Luego menciona los 7 dones motivacionales, which is a special grace from God. que es una gracia especial de Dios, It's in there. que está ahí dentro. Now, if you haven't taken the test, I think we have more tests in the back. Si no has recibido todavía el examen, tenemos algunos ahí en la parte de atrás And you can fill it out and you can determine what your gift is. y puedes llenarlo y determinar cuál es tu don. But most of you have all took the test last week. Pero la mayoría de ustedes tomaron el test o el examen la semana pasada, But you can do it after the service today if you have not done it yet. pero lo pueden hacer después del servicio si todavía no lo han hecho. And so remember, these special graces from God Recuerden, estos dones o gracias especiales de Dios is something that's part of your character. son parte de tu carácter. It's how you view the world. Es como tú ves el mundo. It's how you react to things. Es como tú reaccionas a las cosas. And usually you can discover your special gift Y usualmente puedes descubrir tu don because it's the things that other Christians do es porque son las cosas que otros cristianos hacen that make you mad. que te hacen enojar. I can't believe they're a Christian. No puedo creer que son cristianos. Look what they're doing. Mira lo que están haciendo. Look at what they said. Mira lo que dijeron. Look at how they're acting. Mira cómo están actuando. And that's how you recognize, Y así es como tú reconoces, based on your reaction, basado en tu reacción, what that special grace that God put inside your heart. cuál es esa gracia especial que Dios puso en tu corazón. And let's read these. Vamos a leerlos. It says, if prophecy, then let us prophesy Si in el de proportion to our faith. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Or if it's ministry or serving, let it use it according to our ministry. O si de servicio, en servir. He who teaches in teaching. O el que enseña en la enseñanza. He who exhorts in exhortation. El que exhorta en la exhortación. He who gives with liberality. El que reparte con liberalidad. He who leads with diligence. El que preside con solicitud. And he who shows mercy with cheerfulness. Y el que hace misericordia con alegría. He who shows mercy El with que cheerfulness. hace misericordia con alegría. So there's always a balance Siempre hay un balance, because when your gifting or your grace is unbalanced, porque cuando tu don o tu gracia está desbalanceada, it doesn't benefit anybody. no beneficia a nadie. So we want the special grace in your life to benefit your family and your church. Queremos que esa gracia especial que está en tu vida beneficie a tu familia y a la iglesia. So for example, the person who has the gift of mercy, Por ejemplo, el que tiene el don de misericordia, it says do it with cheerfulness. dice que lo haga con alegría. Why? Because usually the person that has the gift of mercy Porque usualmente el que tiene el don de misericordia is angry. siempre está enojado, They're not happy no están felices, because they're always trying to help somebody porque siempre están tratando de ayudar a alguien that's suffering. que está sufriendo, And so they see somebody that's suffering ven a alguien que está sufriendo and they say, "What's wrong with you?" y le preguntan qué te pasa. "Oh, my husband doesn't treat me well. Oh, mi esposo no me trata bien. I'm undergoing emotional abuse. Estoy bajo un abuso emocional. And I'm suffering a lot in my marriage." Estoy sufriendo mucho en mi matrimonio. Then the person with mercy Y aquella persona que tiene misericordia gets angry at the husband se enoja con el esposo
because they're trying to help this person. porque están tratando de ayudar a esta persona. So they take that person's side. Entonces se ponen del lado de esa persona. Then when two people are in an argument, Cuando dos personas están discutiendo, the person that has that gift of mercy el que tiene ese don de misericordia will take somebody's side se pone del lado de uno and then will hate the other person. y entonces odia a la otra So persona. the person that has that special gift of mercy Entonces esa persona que tiene ese don especial de misericordia is always angry at somebody siempre está enojado con alguien because they're trying to defend somebody. porque están tratando de defender a otra They're trying to persona, help somebody feel better. están tratando de que otra persona se sienta bien, They take somebody's side. se ponen del lado de la otra persona, They don't hear the other side of the story. no escuchan el otro lado de la They historia, don't have the big picture. no tienen la visión de todo, They don't see everything that's going on. no ven todo lo que está sucediendo, But they have this heart of mercy. pero tienen este corazón de misericordia And they're drawn to people that need love and need support. y son atraídos a personas que necesitan amor. And so the same thing goes with all the graces. Y eso mismo pasa con todas las gracias. The person who has the grace to give. La persona que tiene el don de dar, The Bible says, do it with liberality. la Biblia dice, hazlo con liberalidad. Why is that? ¿Por qué es esto? Because usually the person that's a giver, Porque usualmente el dador they see needs in other people's lives and in the church ven la necesidad en otras personas y en la iglesia that other people don't see. que las otras personas no lo ven. I can't believe it's so hot in here. No puedo creer que esté tan caliente aquí adentro. They put on a fan. Pusieron un abanico. It looks like a church in Cuba. Parece una iglesia en Cuba. Somebody has to fix the air conditioning. Alguien tiene que arreglar el aire acondicionado. The church probably doesn't have money to fix it. Probablemente la iglesia no tiene ni siquiera el dinero para There's arreglarlo. people here don't love the church. La gente aquí no quiere la iglesia. And so these individuals that are givers Entonces, estas personas que son dadores are criticizing people critican a la gente because they feel they're not giving enough. porque sienten que no están dando lo suficiente. But there are also people that are very good with money Pero hay muchas personas que son muy buenas con el dinero and they have that gift to give. y tienen ese don de dar. So God has given them the ability to create wealth. Entonces Dios le da la habilidad de crear bienes, But then they try to control people with that money. pero entonces tratan de controlar a la gente con ese And dinero. again, that's a misuse of the gift. Entonces es un mal uso del don. And these are some of the questions that we ask on the test. Entonces esas son algunas de las preguntas que hacemos en ese examen. So that you can say, yes, I don't like it when people don't give enough. Para que puedas decir, es verdad, a mí no me gusta cuando la gente no da. And when you answer all these questions, you can see where your gifting lies. Entonces cuando responde a todas esas preguntas, tú puedes darte cuenta dónde está tu don. But, as we continue reading in verse 9, Como vamos leyendo en el versículo 9, it gives us more context to make that grace grow in your life. entonces nos da un mayor o mejor contexto de cómo hacer crecer ese don en tu vida. It says, let love be without hypocrisy, Dice, el amor sea sin fingimiento, abhor what is evil, aborreced lo malo, cling to what is good, seguid lo bueno, be kindly and affectionate to one another with brotherly love, amaos los unos a los otros con amor fraternal, in honor giving preference to another, en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros, not lagging in diligence, en lo que requiere diligencia, fervent in spirit, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, serving the Lord, sirviendo al Señor, rejoicing in hope, gozosos en la esperanza, patient in tribulation, sufridos en la tribulación, continuing steadfastly in prayer, constantes en la oración, distributing to the needs of the saints, compartiendo para las necesidades de los santos and given to hospitality. y practicando la hospitalidad. This is the context Este es el contexto for that special grace of God in your life to grow. para esa gracia especial en tu vida para que crezca. You can make a list. Puedes hacer una lista. But we've been filling out forms for last 6 weeks. Hemos estado llenando algunos formularios las últimas 6 semanas. So we didn't want to print anything else. We wanted you just to receive the word tonight. Hoy queríamos solamente que recibieran la palabra. But let's discuss these things Pero vamos a discutir estas because cosas they have to be part of our thinking. porque tienen que ser parte de nuestros pensamientos. Do you want the grace of God in your life to ¿Quieren la increase? gracia de Dios en su vida?
You want it to increase? ¿Quiere que crezca? You do want it to increase. Ustedes quieren que crezca Because then you will be more valuable. porque van a ser más valorosos. So love without hypocrisy. Amor sin hipocresía. Love people. Amen a la And gente. if there's somebody that's difficult to love, Y si hay alguno que es difícil de amar, it's because you're loving them with your own love, es porque lo estás amando con tu propio amor, not with the love of God. no con el amor de See, there's Dios. no hypocrisy in the love of God. No hay hipocresía en el amor de Dios. In our personal life, we want to be with people that we like. En nuestra vida personal nos gusta estar con la gente que nos cae bien. But the Bible says that God can't use us Pero entonces la Biblia dice que Dios no nos puede usar unless He can send you to somebody you don't like, a menos de que Él te mande a alguien que a ti no te gusta, unless you can witness to somebody that's an irritating person. a menos de que no le testifiques a una persona que sea difícil. There's irritations everywhere. Hay irritabilidad en todo lugar. And the more you work, the closer you work with somebody, Y entre más junto tú trabajas con alguien, or if it's somebody that's part of your family o si hay una persona en tu familia and they're difficult people, y son personas dificultosas, then just say, God, I can't love that person. entonces tú dices, yo no puedo amar a esa persona. I know they're my family. Yo sé que son mi familia, I know we go to the same church. sé que vamos a la misma I iglesia, know they're my boss or they work with me at work. yo sé que es mi jefe y trabajamos juntos, But give me your love so I can love them with your love. pero dame tu amor para yo poder amarlo con tu amor. That's love without hypocrisy. Eso es amor sin hipocresía. So you don't have to like them, A ti no te tiene que caer bien, but you have to love them with the love of God. pero tienes que amarlo con el amor de Dios. Amen. Amén. And that's how God can use you Y wherever He así sends you. es que Dios te puede usar donde quiera que te envíe. But another thing that you have to learn, Otra cosa que debes aprender, if you want the grace of God to flourish, si quieres que esa gracia florezca, you have to abhor what is evil. tú tienes que rechazar lo que es mal. That's in verse 9. Let love be without hypocrisy, abhor what is evil. Aborrecer lo malo. So you have to hate what is evil. Tienes que aborrecer lo malo. That's easy to do. Eso es fácil de hacer. We know the difference between good and bad. Sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Amen? Amén. Abhor what is evil. Aborrecer lo malo. In other words, if something is wrong, En otras palabras, si hay algo que está mal, hate it. ódialo. Don't look at it. No lo mires, Don't listen to it. no lo escuches. If you're in a movie Si estás en una película and you see something wrong on the screen, y estás mirando que algo está mal en la pantalla, get up and walk out of the movie. párate y salte del cine. You have to abhor what is evil. Tienes que aborrecer lo que es malo. Don't watch something that's wrong No veas algo que está mal, because it will choke out your faith. porque va a sacar de ti la fe. And those gifts, that grace of God grows in a spiritual environment. Y esas gracias que Dios ha depositado crecen en una atmósfera espiritual. Your eye is the lamp of your body. Tus ojos son las lámparas de tu So cuerpo. we have to be careful what we see with our eyes, Entonces tenemos que tener cuidado lo que miramos con nuestros what ojos, we hear with our ears. lo que oímos con nuestros oídos. You might be at work Podrías estar en el trabajo and they're talking about, they're gossiping or saying something wrong. y están chismeando y diciendo cosas que están mal. You don't have to offend anybody, Tú no tienes que ofender a nadie, but you can abhor it. You can reject it. pero tú puedes aborrecerlo, lo puedes rechazar. Just walk away. Párate y vete. And if somebody asks you, why did you walk away? Y si te preguntan por qué te paraste y te fuiste, You say, because that's wrong. y puedes decir, eso está mal. You're gossiping behind somebody's back. Tú estás chismeando o murmurando detrás de alguien. I was at a dentist meeting, Yo estuve en una reunión de dentistas and there was a politician sitting next to me, y había un político sentado a mi lado, very famous person. una persona muy famosa, And so I went to the registration table y fui a la mesa de registros because I'm on the board of directors. porque estaba en el board de directores And the guy that was at the door, y la persona que estaba en la puerta he tells me, hey, you're sitting next to so-and-so. y me dijo, oye, estás sentado al lado de so and so. He told me, did you know that they were, Y tú there was sabías something. que ellos and it was a bad thing. era algo malo. And I looked at him, Y lo miré. and I thought it was funny Y yo pensé que era divertido, because that's the carnal me. pero ese es el yo carnal. And I also thought that it was true Y también pensé que era verdad, because I heard the rumors. porque había escuchado los rumores. But
it was out of place for him to tell me this. Pero eso estaba fuera de lugar de él decirme eso. And I said, you know, you should not be saying that. Y le dije, mira, tú no deberías de estar diciendo eso, Because number one, you don't know if it's true. porque primero tú no sabes si eso es verdad. And even if it is true, Y aun si fuera verdad, why are you telling me this? ¿por qué me lo estás diciendo a mí? You're slandering him. Tú lo estás acabando. And this other doctor got embarrassed. Y este otro doctor se sintió muy apenado And he never gossiped with me again. y no chismeó o murmuró conmigo nunca más. But I knew this guy. I could tell him that. Yo conocí a esta persona, yo le pude decir esto. We have to get to the place where we call evil, evil, and good, good. Tenemos que llegar al punto donde le digamos mal a lo malo y a lo bueno, bueno. And if they call us intolerant, Y si nos llaman intolerantes, then we're intolerant because we believe the Bible. entonces somos intolerantes porque le creemos a la Biblia. But in today's society, Pero en la sociedad de hoy, they want you to tolerate every evil thing. quieren que se tolere todo lo malo, But nobody wants to tolerate Jesus Christ. pero nadie quiere tolerar a Jesucristo. Nobody wants to tolerate the Word of God. Nadie quiere tolerar la palabra de Dios. Nobody wants to tolerate the things the principles of the Bible. Nadie quiere tolerar los principios bíblicos. So, but we have to learn to abhor evil, Pero tenemos que aprender a aborrecer lo malo. not just in here, No solamente aquí, how we express ourselves. sino también cómo nos expresamos. Amen. Amén. And you don't have to offend Y anybody. no tienes que ofender a nadie, But what's wrong is wrong. pero lo malo, malo. We have to call it out. Lo tenemos que llamar así. So if I see my kids hanging out with somebody Entonces, si veo a mis hijos juntándose con alguien and their friends are doing something wrong, y sus amigos están haciendo algo mal, I will tell them, yo se lo digo. your friends are doing something wrong. Les digo, sus amigos están haciendo algo mal. I don't like you hanging out with people that do things wrong and they don't have a problem. No quiero que te juntes con personas que hacen lo malo y no tienen ningún problema. We must learn to abhor evil. Tenemos que aprender a aborrecer lo malo. Because if you tolerate a little bit of evil, Porque si toleras un poco de lo malo, that evil may increase ese malo va a incrementar and do a lot of damage. y va a hacer mucho daño. So we have to become experts in evil Entonces debemos ser expertos en lo malo so that we can point to it para que podamos apuntar a and eso say, that's not from God. y decir, eso no es de Dios. That's a sin. Eso es un pecado. That is wrong. Eso está mal. When we get to that place, Cuando lleguemos a ese lugar, it helps us to grow in our grace. nos ayuda a crecer en nuestra gracia. When we tolerate evil, Cuando toleramos lo malo, our grace does not increase. nuestra gracia no incrementa. Let's keep reading. Seguimos leyendo. Cling to what is good. Cling, verse 9, cling to what is good. That's 9? Verse 9. No, not 9. Yeah, that's verse 9. 9 says, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Seguid lo bueno. ¿Qué dice seguid? Seguid lo bueno. Well, I like it in English. It says cling or hug Okay. to what is good. Seguid lo bueno. Amen. Agárrate de lo bueno. So that's the opposite of what I was saying. Eso es lo opuesto de lo que estaba diciendo. Not only do we have to learn to abhor evil, No solamente debemos aprender a aborrecer lo malo, but cling to what is good. sino seguir lo bueno. Everything that's good. Todo lo que es bueno. Everything that's from God. Todo lo que proviene de Dios. Everything that's pure. Todo lo que es puro. Anything that's noble. Todo lo que es noble. Everything that has a good reputation. Todo lo que es de buena reputación. If it's holy. Si es santo. If it has to do with Jesus. Si tiene que ver con Jesús. That's what we need in our life. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. So turn off Bad Bunny Entonces apaguen a Bad Bunny and turn on Faruco. y pongan a Aruco. A Faruco. Faruco. I don't know. They say he became a Christian. Dicen que es un rapero. Oh, okay. You don't know who Faruco is? No. Okay. I don't Faruco either. maybe. I can't. I wouldn't recognize him. So we have friends in common. Tenemos amigos en común. But I don't follow his music. But if it's No sigo su música. if it's good Christian music, Pero si es música cristiana, maybe that's what we should be listening tal to. vez eso es lo que deberíamos estar escuchando. Listen to Christian music Escuche música cristiana, because that's how we cling to what is good. porque así es que nos agarramos de lo bueno. And if you like salsa, there's Christian salsa. Y si le gusta la salsa, hay salsa cristiana. Sometimes it's not that spiritual, Tal vez algunas veces no son muy espirituales, but it's good. pero son buenas. Amen. Amén. So cling
to what is good. Seguid lo bueno. Abhor what is evil. Aborrece lo malo. Verse 10, be kindly affectionate to one another with brotherly love. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. In this church, it's easy to do. En esta iglesia es fácil de hacer. Amen? Amén. There's a lot of love in this church. Porque hay mucho amor en esta iglesia. But we have to excel even Pero more. nosotros tenemos que ser mejor aún más. And then it says, in honor, give preference to one another. Y luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. When you prefer somebody else, Cuando tú prefieres a otra persona, you're giving them honor. tú le estás dando honra. There was somebody walking into church a few weeks ago. Una persona entró a la iglesia hace unas semanas atrás. It was actually at the end of the service. Al final del servicio, They walked into the sanctuary entraron al santuario and they walked in with a Cuban bread under their arm. y entraron con un pan cubano debajo del brazo. And I looked at them Y los miré and they were going to walk past me. y me iban a pasar por el lado. Then they looked at the bread Y luego miraron el pan and they looked at me y me miraron a mí and they gave me the Cuban bread. y me dieron el pan cubano. I said, thank you. Y le dije gracias. And I feel honored. Y yo me sentí honrado. They gave me preference. Me dieron preferencia. They gave me their Cuban bread. Me dieron su pan cubano. And that's hard to see in a Cuban, Y right? eso es difícil de ver en un cubano. Cubans don't like to share their Cuban bread. A los cubanos no les gusta compartir su pan cubano. But you honor somebody Pero tú honras a alguien when you give them preference. cuando le das preferencia. What a blessing. Qué bendición. Your grace and your gift will increase. Tu gracia y tu don va a incrementar. And then it says, not lagging in diligence. Y luego dice, en lo que Verse requiere 11, yeah. diligencia, no perezosos. Diligence. Diligencia. Say with me, diligence. Digan conmigo, diligencia. In Proverbs, it says En Proverbios dice that the diligent man, que el hombre diligente, God will put them before kings. Dios lo pone delante de reyes. The diligent man. El hombre diligente, Not the spiritual man, no el hombre espiritual, not the man that God loves, no el hombre que Dios ama, the diligent man. el hombre diligente. There are Christians in the church Hay cristianos en la iglesia who love God with all their heart, que aman a Dios con todo su corazón, but they don't succeed in life pero no tienen éxito en la vida because they're not diligent. porque no son diligentes. And so we practice diligence in the church. Entonces practicamos la diligencia en la iglesia. What does diligence mean? ¿Qué significa Does diligencia? anybody know what diligence means? ¿Sabe alguno qué significa diligencia? Jose? José. He went like this. He snapped his fingers. Yeah, somebody that's quick. ¿Alguien que es rápido? Anybody else know what diligence means? ¿Alguno otro sabe lo que es diligencia? Angie? That they finish what they plan? Que termina lo que planea. Yeah, they finish what they plan. That's good. Anybody else knows what diligence? Alejandro, in your company, what is diligence? Oh, Que entrega los paquetes a tiempo. In FedEx, a diligent employee is one that delivers the packages on time. En FedEx, un diligente es aquel que lleva los paquetes a tiempo. Because it's not always Porque that no way, right? siempre lo hace. So in the church, En la iglesia we have to be diligent. tenemos que ser diligentes. Yeah. Because this is God's house. Porque esa es la casa de Dios. And I see the way that people treat God's house. Y yo veo como algunos tratan la casa de Dios. And I wonder, how do they behave in their family? Y me pregunto cómo será que se comportan con sus familias. If this is where we're supposed to show honor and reverence to God, Si aquí es donde debemos mostrar honra a Dios and we're not diligent, y no somos diligentes, what happens outside of the church? ¿qué pasará fuera de la iglesia? But diligence means that we finish what we start. Pero la diligencia significa que terminamos lo que empezamos. We do what we're expected to do. Hacemos lo que se espera de nosotros. We are quick to obey. Somos rápidos en obedecer. We go the second mile. Vamos y caminamos una extra milla. In other words, we're not just normal people. En otras palabras, no somos personas normales. When we are diligent, Cuando somos diligentes, the grace in our life increases. la gracia en nosotros crece. Ministry opportunities will come. Las oportunidades de ministerios llegan, But if you're not diligent, pero si no eres diligente, you could be the most spiritual person in the world. puedes ser la persona más espiritual del mundo. God will not use you Dios no te puede usar
Because you're slow, porque eres lento, you're forgetful, te olvidas, you don't give God priority. no le das prioridad a Dios. You don't forget the things for your own life, No te olvidas de las cosas de tu propia vida, but you forget the things that God is calling you to pero do. te olvidas de lo que Dios te está llamando a hacer. God wants you to be diligent. Dios quiere que seas diligente. Don't lag behind in diligence. No dejes atrás la diligencia. But then it says something interesting. It says fervent in spirit. Pero luego dice algo muy interesante, fervientes en espíritu. If you want the grace of God in your life to increase, Si quieres que la gracia de Dios crezca en ti, say, God, stir that fire of passion in my heart. Dios revuelve ese fuego de la pasión en mi corazón, Because when you're passionate for God, porque cuando tienes pasión por Dios, you will be fervent in spirit. tú vas a ser ferviente en espíritu. Your heart will always be in the things of God. Tu corazón siempre va a estar en las cosas de You Dios. will always be hungry to learn about God. Siempre tienes hambre de aprender de Dios. You want to study the Word of God. Quieres aprender la palabra de Dios. You want to serve other people Quieres servir a to otros show them that God loves them para mostrarle que Dios los ama, so that they can love God. para que ellos también puedan amar a Dios. When we're fervent in spirit, Cuando somos fervientes en espíritu, our gift will grow tremendously. nuestro don crece tremendamente. You don't have to worry about your gift No tiene ni que preocuparse por su don, because you're so in love with Jesus. porque estás tan enamorado de Jesús. So we have to be fervent in spirit. Entonces tenemos que ser fervientes en espíritu. Now, I don't know if you like sports. No sé si le gusta el deporte. Many people here like soccer, football. A algunos les gusta el soccer, el Some fútbol. like baseball, some like Otros les American gusta el football. béisbol, a otros les gusta el fútbol americano. What other? Rugby. Pickleball. Pickleball. I don't know what your sport is. No sé cuál sea tu deporte. Or hockey. Hockey. Yeah, there's a lot of hockey fanatics in Miami. Hay muchos fanáticos de hockey en Miami. No, few people ever thought that we would have a hockey team in South Florida. ¿Quién pensaría que íbamos a tener un equipo de hockey en el sur de la Florida? But when you see people watching their favorite sport, Pero cuando tú ves a la gente mirando su deporte favorito, when you watch Alejandro dressing the same color as his team, cuando ves a Alejandro vestirse del mismo color de su equipo and he sits in front of the TV y se sienta enfrente del televisor with his son Esteban con su hijo Esteban and his wife on the other side, y su esposa al otro and they're lado like yelling for the team from y Colombia. están gritando por el equipo de Colombia. What's your team in Colombia? ¿Cómo se llama el equipo de Colombia? The one that you like, la selección de Colombia. La selección de Colombia. He's passionate. Tiene pasión, But if that passion pero si esa pasión is not exceeded by his passion to do the will of God, no está excedida por su pasión de servir a Dios, then his gift is not going to increase. entonces su don no va a crecer. His heart is still on earthly things. Entonces su corazón todavía está en cosas terrenales. There's nothing wrong with liking sports. No está nada mal de que le guste un deporte. I had one guy, he was very involved in ministry, Tenía una persona que estaba muy involucrada en el ministerio and he loved sports. y la amaba el deporte. So one day he bought season tickets, Entonces una vez compró los tickets del season, De la temporada. And I knew that many of their games were on Sundays at the same time as church. y yo sabía que muchos de los juegos eran los domingos a la misma hora de la iglesia. And I went, I can't believe he did that. Y yo pensé, yo no puedo creer que él hizo eso. Very expensive. Muy caros. And he looked like he was passionate for God. Y él parecía que tenía mucha pasión por Dios, But he bought season tickets. pero compró los tickets de temporada. A few months later, I think it was Pastor Aaron Harley came to Miami. Unos meses después, luego el pastor Harley vino a Miami. And by the way, Pastor Aaron Harley will be with us next week. El pastor Harley va a estar con nosotros la próxima semana. So we're going to have some special meetings. Vamos a tener algunas reuniones We're especiales. going to have some meetings for the men with Voy a- Pastor Aaron Harley. Voy a tener algunas reuniones con los hombres, con el pastor Harley. And we may have a meeting for the women with Pastor Denise Harley. Y vamos a tener también con las mujeres, con la pastora Denise Harley. When we have the schedule, we'll publish it so everybody can participate. Cuando tengamos el horario, lo vamos a publicar para que todos puedan participar. So Pastor Aaron came and he noticed that this man was not in church the Sunday that he came. Entonces el pastor Harley vino y se dio cuenta que este hombre no estaba en la iglesia cuando él vino.
And he said, what happened? Where's so-and-so? Y me preguntó, ¿y dónde está aquel muchacho? I said, well, he bought season tickets. Entonces le dije, bueno, compró los tickets de temporada And he's at the game. y está en el juego. And Pastor Aaron Harley nodded his head. Y el pastor Harley movió su cabeza And he said, grown men, y dijo, él es un hombre viejo and they love games more than God. y aman los deportes más que a Los Dios. juegos. Los juegos. They love games. They go see other grown men playing games Van a ver a otros hombres jugando juegos more than seeking God. más que buscando a Dios. Fast forward. Adelanten. Several years goes by. Pasan algunos años. This man's spiritual life started going downhill. Entonces la vida espiritual de este hombre fue de picada. Not because he stopped going to church, No porque él dejó de ir a la iglesia, but he wasn't growing in his spirit. pero no estaba creciendo en su espíritu. He was not fervent enough No era ferviente to seek God, de buscar a Dios. and his wife left him, Su esposa lo abandonó and his life was terrible. y su vida estaba horrible. And again, not because he stopped going to church. Y no fue porque él dejó de ir a la iglesia. There's a lot of people who don't come to church every Sunday, Hay personas que no vienen todos los domingos a la iglesia, but they want to be here. pero quieren estar aquí. They have to work. Tienen que trabajar, Their schedule changes. se les cambia el horario. They've had to move out of town. There's many reasons. A veces se tienen que mudar de la ciudad, muchas razones. But I met with him a few months ago, Pero me junté con él hace unos meses and he was just crying. y estaba totalmente He says, llorando. I've lost everything. Y me dijo, yo perdí todo. My wife doesn't talk to me. Mi esposa no me habla. I can't see my grandchildren. No puedo ni siquiera ver a mis nietos. And I did not condemn him. I did not judge him. Yo no lo juzgué ni lo condené. He did not ask me for advice Él no me pidió consejo when he made the decisions he made for his life. cuando él tomó las decisiones que tomó por su vida. He was already suffering. Él estaba sufriendo So ya. I was not going to add to it. Si yo no quería añadirle más, All I could do was pray for him. lo único que podía hacer es orar por él. But I've been serving God for almost 40 years. Pero yo he estado sirviendo a Dios por casi 40 años And it has never occurred to me y nunca se me ha ocurrido to put anything above the things of God. a poner nada por encima de Dios. It's not worth it. No vale la pena. I get too many benefits from God. Yo recibo demasiados beneficios de The Dios. peace and the joy that God gives me, La paz y el gozo que Dios me da. the ability to see God changing people's lives, La habilidad de ver el cambio que Dios hace en las personas. the fact that I can go and represent God and preach in different places. La realidad de que yo puedo presentar a Dios y ir a predicar en diferentes lugares. What a privilege, what a Qué blessing. privilegio, qué bendición. There's only one way to have the best life. Hay una sola manera de tener la mejor vida. There's only one way, Solo una manera. and that is through Jesus Y Christ. eso es a través de Cristo Jesús. He said, I came to give you life and life in abundance. Él dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. This is the highway to holiness. Esta es el highway para la santidad. Anybody that thinks they can do it a different way, Cualquiera que piense que lo puede hacer de una manera diferente, they're not going to have the best life possible. no van a tener la mejor vida posible. They're not. No, no lo van a conseguir. So I don't want to get off the subject, No quiero salirme del tema, but this thing about being fervent in spirit pero esto de ser fervientes en espíritu is just one of the recommended qualities. es una de las recomendaciones, una de las cualidades que se The recomienda. next one says serving the Lord. Dice el próximo, sirviendo al Señor. If you don't know what to do for the Lord, Si no sabes qué hacer para el Señor, come and ask me. ven y pregúntame. I'll give you a job to do. Yo te voy a dar un trabajo, But there's so much to do for the Lord. pero hay tanto que hacer para el Señor. God is saying, who will I send? Who will I send? Y el Señor pregunta, ¿a quién envío? ¿A quién envío? Lord, send me, send me. Señor, envíame a mí, envíame a mí. No, you're not diligent. No, y te dice, no, tú no eres diligente, You're not faithful. tú no eres fiel. Is there anybody else out there? ¿Hay algún otro ahí afuera? So we must be diligent. Entonces debemos ser diligentes. And then God will use us. Entonces Dios nos usará. Verse 12. En el versículo 12, Rejoicing in hope. gozosos en la esperanza. No matter what you're going through, No importa por lo que estés pasando, rejoice in hope. gozosos en la esperanza. In the Christian life, En la vida cristiana there should be nothing that makes you depressed or sad. no debe haber nada que te deprima ni te pongas triste. Nothing. Nada, Nothing. nada. You're going to lose your house. Vas a perder tu casa. Rejoice. Gózate. God might give you a better one. Dios te va a dar otra mejor.
or maybe one that's closer to church. o una que está más cerca de la iglesia. Whatever happens, Cualquier cosa que pase, you got to have that quality tienes que tener esa calidad that you're always rejoicing in de hope. que siempre te estás gozando And that gift will increase in your y life. ese don va a crecer en tu vida. And then it says patient in tribulation. Y luego sigue diciendo, sufridos en la That tribulación. means you learn how to wait on God. Eso significa que aprendes a esperar en Dios. You're suffering, Estás sufriendo, but you know it will come to an end. pero sabes que tiene un fin. You're suffering, Estás sufriendo, it's real, es real, but you know that God is going to bring it, He's going to bring the solution. pero sabes que Dios va a traer la solución. No matter what the suffering, No importa cuál sea el sufrimiento, you learn to wait. aprendes a esperar. Then it says continuing steadfastly in prayer. Y luego continúa diciendo, constantes en la oración, Not in a religious way, no de una manera religiosa. but while you're driving your car, Cuando estás conduciendo tu carro, talk to God. habla con Dios. When you're at work, Cuando estás en el trabajo, talk to God. habla con Dios. When you get home, Cuando llegas a tu casa, talk to God. habla con Dios. Walk in prayer. Camina en oración. That has to do with your relationship with God. Eso tiene que ver con tu relación con Dios. It helps you be more aware that God is with you. Eso te ayuda a darte cuenta de que Dios está contigo. Sometimes we don't think God is with us. A veces pensamos que Dios no está con We nosotros. feel spiritually cold. Nos sentimos espiritualmente fríos. The devil comes to convict us. Y entonces viene el diablo a Oh, acusarnos. God doesn't love you. Ah, Dios no te ama. The Christianity is nothing special. La cristiandad no es nada especial. And you begin to get cold Y spiritually. entonces empieza a enfriarte espiritualmente. So we have to pray. Entonces tenemos que orar. And don't use a rosary. No usen un rosario. Don't read a prayer that's written down. No hagan oraciones que están escritas. Talk to your Father in heaven. Habla con tu Padre que está en los cielos. Amen? Talk Hombres, to Him. hablen con él. Father, Padre, help me today. ayúdame hoy. I've got some situations. Tengo unas situaciones. I trust you, Te confío en ti, but help me. pero ayúdame. I know you're with me. Yo sé que estás conmigo. I'm going to do whatever you want me to do, Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, but be with me today. pero esté conmigo hoy. Help things go in my favor. Ayuda a que las cosas vayan a mi favor. If the enemy is trying to attack me, Si el enemigo está tratando de atacarme, rebuke the enemy. reprende al diablo. But I'm walking with you, God. Pero estoy caminando contigo. That's prayer. Eso es oración. You're going to the store. Vas a la tienda. God, it's raining. Ay, Dios, está lloviendo. Give me a parking space close to the door. Ayúdame a encontrar un parqueo cerca de la puerta. Talk to God. Habla con Dios. That's what it means to be steadfastly continuing in prayer. Eso es lo que significa constantes en la oración. Verse 13 says, distributing to the needs of the saints. En el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. It doesn't say to the homeless that live under the bridges. No dice al homeless que está debajo del puente, That's al the, mendigo. that's the job of the church. Ese es el trabajo de la iglesia. That's not your job. No es tu trabajo. The church is called to represent God in the community. La iglesia está llamada a representar a Dios en la comunidad. We're called to serve the needs of the saints. Nosotros estamos llamados a cubrir las necesidades de los santos. If we focus on one another, Si nos enfocamos los unos con los otros, we will have a strong church. vamos a tener una iglesia Then fuerte. the church can help the people in the community. Entonces la iglesia puede ayudar a la gente en la comunidad. We already are. Ya lo estamos haciendo. You can talk to Alexandria if you want to help the people in the community. Pueden hablar con Alexandria si quieren ayudar a la gente en la comunidad. But we do it through the church. Pero lo hacemos a través de la iglesia. Your job is to be faithful. Tu trabajo es ser fiel, Faithful to God fiel a Dios and helping meet the needs of the people in the church. y ayudando a las necesidades de la gente en la iglesia. Focus on that Enfóquese en eso and your gift will grow. y tu don va a crecer. And then it says given to hospitality. Y luego continúa diciendo, practicando la hospitalidad. Given to hospitality. Practicando la hospitalidad. How many know hospitality is important? ¿Cuántos saben que la hospitalidad es importante? We have a
a convention, a conference in Washington in August. Tenemos una convención en Washington en agosto. I'm going to say the dates. Voy a decir los días. And the families in Washington are very, very nice families. Y las familias en Washington son familias muy, muy buenas And they're very hospitable. y son muy So hospitalarias. if you want to go with us to that conference, Si quieren ir con nosotros a esa conferencia, I probably think that you can stay with one of the families in Washington. creo que se puede quedar con una de las familias en Washington. And you can go to the special meetings. Y pueden ir a las reuniones especiales. A few years ago, there was an earthquake in Mexico Unos años atrás fue un terremoto en México, in 1980s. como en los años 80, That big earthquake in Mexico City. ese gran terremoto que sucedió en México. And my father flew out there with our pastor, Mi papá fue con el pastor a México and they were staying in a hotel. y se estaban quedando en un hotel. And the first night when they arrived, Y la primera noche cuando llegaron, and the pastor that went to meet them at the hotel y el pastor que fue a recibirlos al hotel, said, no, you guys have to stay in my house. dijeron, no, ustedes tienen que quedarse en mi casa. You guys don't come to Mexico to stay in a hotel. Come and Ustedes stay no with pueden me. venir a México y quedarse en un hotel. Vengan y quédense conmigo. It was going to be more comfortable to stay in the hotel. Iba a ser más cómodo quedarse en el hotel. And they're like, no. We're going to stay in the hotel. No. This is why we reserved here. We'll be more comfortable. No queremos quedarnos en el hotel, por eso fue que los reservamos. Estábamos cómodos aquí. No. You have to come. He wanted to be hospitable. Pero insistió, él quería ser hospitalario. So he grabbed their bags, put them in the car, and took them to his house. Entonces le tomó las maletas, los metió en el carro y se lo llevó a su casa. And that night, the hotel fell. Y esa noche el hotel se cayó, Hotel California. el Hotel California. And my father's life was saved Y la vida de mi padre fue salva because of a pastor that wanted to offer hospitality. por la hospitalidad de un pastor. But we have to be hospitable. Tenemos que ser hospitalarios. So if we have visitors from out of town, Si tenemos visitantes de otro lugar, how many have room in your house for a visitor? ¿cuántos tienen lugar en su casa para un visitante? Amen. Amén. So remember that. Recuérdense de eso. It will help your gift grow. Ayuda a su don crecer. Yeah, you're blessing somebody else, Tú estás bendiciendo a otra persona, but you're providing a context in your life pero está produciendo un contexto en tu vida where the grace of God is going to increase. donde la gracia de Dios va a incrementar. You're using what God gave you to bless the body of Christ, Estás usando lo que Dios te dio para bendecir el cuerpo de Cristo and God will continue to prosper you even more. y Dios va a continuar prosperándote aún más. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Give God a round of applause ¿Cuántos tonight le for dan His un word. aplauso a Dios por su palabra? We are so blessed. Somos tan bendecidos. There's so many gifts in this place. Hay tantos dones en este lugar. So over the next few weeks, En las próximas semanas we want to see your grace and your gift increase, right? queremos ver que su gracia y su don incrementen. Let's stand up and close in prayer tonight. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración esta noche. Hallelujah. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros. Father, we each have different gifts Padre, nosotros tenemos todos diferentes dones according to the grace that you have given us. de acuerdo a la gracia que tú nos has dado. Help us to fulfill our calling Ayúdanos a cumplir con nuestro llamado, because we have been saved and called porque nosotros hemos sido llamados, salvados y llamados according to your eternal purpose, de acuerdo a tu eterno propósito which you have decided even before the foundation of the world. que tú has decidido desde antes de la fundación del mundo. Help us to serve you Ayúdanos a servirte and to be fervent in spirit. y a ser fervientes en espíritu. Help us to abhor evil Ayúdanos a aborrecer lo malo and embrace that which is good, y a seguir aquello que es bueno, that we might be a light in the darkness, para que nosotros podamos ser luz en la oscuridad, that we might make a difference wherever we go. para que podamos hacer la diferencia donde quiera que vayamos. Help us to minister to the needs Ayúdanos a ministrar a los necesitados, of the families that are in our church, a las familias que están en nuestra iglesia, that we might have a strong church, para que podamos tener una iglesia fuerte. where we look out for the people of small faith, Cuando busquemos aquello de poca fe, those that are weak, aquellos que están débiles and those that are suffering, y aquellos que están sufriendo, to pray for them a orar por ellos and to show them the love of God, y enseñarles el amor de Dios. that this will always be a place of hope and restoration. Que este sea siempre un lugar de esperanza y de restauración. Bless the rest of our week.
Bendice el resto de nuestra semana May you be glorified in our lives. y que tú seas glorificado en nuestras vidas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, Amén amen, y amén y amen. amén. Give God a clap offering tonight. Praise God. Yeah. We'll see you on Sunday. nos vemos el domingo.